En la clase de hoy vamos a hablar de fotosíntesis. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué organismos, qué seres vivos llevan a cabo la fotosíntesis? Y entonces pensamos en aquellos organismos que denominamos autótrofos, que son los que fabrican su propio alimento, autótrofos o productores. Productores porque desde el punto de vista ecológico son aquellos que incorporan la materia orgánica y la energía al ecosistema. Vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Ahora bien, ¿qué seres vivos son los que llevan a cabo la fotosíntesis? ¿Quiénes son los seres vivos autótrofos? ¿A qué reinos pertenecen? Lo primero que pensamos y que se nos viene a la mente es el conjunto de seres vivos que se agrupan en el reino vegetal, o reino plantae, ¿sí? Lo que conocemos como plantas, árboles, arbustos, pastos, flores, ¿sí? Todos ellos sabemos que hacen fotosíntesis, pero los organismos autótrofos no son solamente los organismos que se clasifican dentro del reino vegetal o plantae. También tenemos bacterias fotosintéticas, es decir, que hay organismos procariotas, ¿sí?, que pueden hacer fotosíntesis. Las cianobacterias o algas verde azuladas son, son un ejemplo de bacterias que realizan fotosíntesis. También hay individuos unicelulares, pero que pertenecen al reino protista, que son capaces de hacer fotosíntesis, aquellos que están formados por células vegetales. Estos organismos se encuentran en los cuerpos de agua, constituyen en general lo que llamamos fitoplancton, y es por este motivo que, contrariamente a lo que comúnmente se cree, que la fotosíntesis es mucho más abundante en la corteza terrestre, en los bosques, en las selvas, los pastizales, en realidad, como el planeta Tierra está mayoritariamente ocupado por cuerpos de agua, los organismos acuáticos que realizan fotosíntesis son mayoritarios. Por lo tanto, tanto las bacterias fotosintéticas como los organismos unicelulares que hacen fotosíntesis y que clasifican en el reino protista, son los que hacen el mayor aporte de fotosíntesis en el planeta. Vamos a ver cuál es la importancia de este proceso. Ya dijimos que la fotosíntesis permite fabricar el propio alimento de estos organismos que denominamos autótrofos. ¿Cómo es que logran hacer eso? Bueno, hay una transformación de energía lumínica en energía química que permite la síntesis de moléculas orgánicas. Recuerden que llamábamos energía química a la energía que está almacenada en las uniones de los átomos que forman moléculas. En este caso, la molécula orgánica de la cual vamos a estar hablando es la glucosa, pero a partir de la glucosa vamos a ver que se pueden formar otras moléculas orgánicas. Recuerden que las moléculas orgánicas almacenaban grandes cantidades de energía en esas uniones químicas y que eran la fuente de combustible de todos los seres vivos. Esta materia orgánica es la que va a ser degradada mediante el proceso de respiración celular para poder obtener la energía que consideramos útil para todos los seres vivos. Y los responsables de esta transformación de energía lumínica que no puede ser utilizada directamente por los seres vivos, sino que tiene que ser transformada en energía química, los responsables de esta transformación de energía lumínica en química son los organismos autótrofos. Otro aporte importante al ecosistema es la oxigenación de la atmósfera, porque vamos a ver, como bien indica acá este esquema general, donde vemos una plantita, y vemos que se fabrica glucosa,
¿sí? Como materia orgánica, vemos que estas flechitas azules que indican acá la liberación de oxígeno es lo que contribuye a que tengamos una atmósfera rica en oxígeno. Y recuerden que este oxígeno va a ser utilizado por todos los seres vivos que realicen respiración celular aeróbica para justamente, mediante la degradación de la materia orgánica, poder obtener energía. Para poder fabricar la glucosa, también vamos a necesitar del dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera, ¿sí? Porque el dióxido de carbono vamos a ver que aporta algunos de los elementos químicos que constituyen a la glucosa. Y por otro lado, vamos a necesitar agua. Es decir, que nosotros sabemos que necesitamos regar una planta, bueno, porque a partir del agua y el dióxido de carbono, que son compuestos inorgánicos, sencillos, a través del proceso de fotosíntesis, se va a lograr la síntesis de la glucosa, ¿sí? Y la liberación del oxígeno. Este ATP que vemos acá es transitorio. Vamos a ver que en realidad es un intermediario dentro de las reacciones de síntesis de materia orgánica. Bueno, acá está la ecuación general de la fotosíntesis, donde está indicado que a partir del dióxido de carbono y agua, que son moléculas inorgánicas simples, luego del proceso de fotosíntesis se obtienen como productos la glucosa y el oxígeno. Esta ecuación está estequiométricamente equilibrada. Fíjense que se necesitan 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 de agua para formar una sola molécula de glucosa, y se van a liberar a la atmósfera 6 moléculas de oxígeno. Esta reacción, que es un proceso, en realidad un conjunto de reacciones químicas, al igual que la respiración celular, es un proceso de óxido-reducción. Recordemos que decimos que una molécula se reduce cuando acepta o gana o incorpora protones y electrones. Entonces, fijémonos acá como el dióxido de carbono, al incorporar estos protones, se reduce a glucosa. Y veamos cómo el agua, al perder estos hidrógenos, se oxida a oxígeno. Entonces, siempre que hay un compuesto que se reduce, hay otro que se oxida y viceversa. Vamos a hablar primero de la fotosíntesis en células eucariotas, porque se lleva a cabo dentro de una organela denominada cloroplasto. Acá a la izquierda vemos un corte de la hoja. Fíjense que si tomamos este pedacito de hoja y lo vemos al microscopio, un microscopio óptico, podemos ver este tejido que constituye la hoja, donde tenemos la cutícula, las células epiteliales, y fíjense que estos puntitos verdes que vemos acá son los cloroplastos. Si pudiéramos mirar un cloroplasto a muchísimo aumento, podríamos ver esto. En realidad, esto apenas se ve en el microscopio electrónico y tiene esta estructura. Un cloroplasto está formado por una doble membrana, la membrana externa, ¿sí? Que lo vemos acá más grande, en el esquema de la derecha, vemos la membrana externa del cloroplasto y la membrana interna con un espacio que las separa, es lo que llamamos envoltura del cloroplasto. Dentro de ese cloroplasto tenemos un espacio denominado estroma, que es el líquido, donde se encuentran inmersas la cadena circular de ADN y estos puntitos negros que están ejemplificando o simbolizando a los ribosomas. Al igual que las mitocondrias, los cloroplastos tienen su propio ADN y sus propios ribosomas. Son dos evidencias que sustentan la teoría endosimbiótica. En ese estroma encontramos estas estructuras apiladas que se denominan tilacoides. El tilacoide es este que está acá. Imagínense como que fuera una monedita
que está hueca adentro y tiene una membrana. Esa membrana es la membrana del tilacoide. Va a ser importante porque en esa membrana se van a ubicar moléculas que van a ser importantes para el proceso de fotosíntesis. Y vamos a tener un espacio intratilacoideo, que es este que está acá en verde más clarito. Si lo llevamos acá, vemos acá este corte, vemos varias como moneditas apiladas, son varios tilacoides apilados, a la agrupación de tilacoides apilados se lo denomina grana, ¿sí? Y este espacio interno, que se llama lumen o espacio intratilacoideo, es lo que queda dentro del tilacoide. La membrana del tilacoide limita entonces el espacio intratilacoideo y el estroma por otro lado. Si lo vemos acá, este es el tilacoide, vemos como acá todo alrededor tenemos el estroma y la membrana del tilacoide delimita el espacio intratilacoideo y el estroma. El tilacoide es importante porque es donde se van a ubicar los pigmentos fotosintéticos, como la clorofila y otros pigmentos accesorios, y también una serie de moléculas que van a iniciar un transporte de electrones. La fotosíntesis, para su estudio, se divide en dos etapas. La etapa que denominamos etapa lumínica o fotoquímica, y la etapa que denominamos bioquímica o ciclo de Calvin. Bioquímica porque esto es un ciclo, una vía metabólica cíclica, y por eso lo denominamos bioquímica. ¿Por qué la denominamos lumínica? Porque la etapa lumínica o fotoquímica o fotodependiente, como su nombre lo indica, requiere de la presencia de luz para que se pueda llevar a cabo. Mientras que la etapa bioquímica o ciclo de Calvin puede ocurrir tanto en presencia como en ausencia de luz, es decir, que es fotoindependiente, que no depende de la presencia de la luz. Pero sí es importante que ocurra en primera instancia la etapa lumínica para que después pueda ocurrir la etapa bioquímica. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, a los procesos que ocurren en la etapa lumínica y que son necesarios para que pueda llevarse a cabo la segunda etapa, que es la etapa bioquímica o ciclo de Calvin. Vamos a ver en detalle qué es lo que ocurre en la etapa lumínica, pero acá les adelanto que en la etapa lumínica es donde se produce la absorción del agua, la incorporación del agua, es donde ocurre la transformación de energía lumínica en química. Esa energía química va a estar transitoriamente almacenada en la molécula de ATP, y también en esta etapa lumínica se va a producir esta coenzima que se llama NADP, no confundir con la de respiración celular que era NAD, acá en fotosíntesis es NADP y la H indica que está reducida. Tanto el ATP como el NADP en estado reducido son productos de la etapa lumínica, así como también es producto la liberación de oxígeno. Entonces, los eventos importantes que ocurren durante la etapa lumínica es la incorporación del agua, la liberación del oxígeno a la atmósfera y la producción de ATP y NADP en estado reducido. En la etapa bioquímica o ciclo de Calvin, es una vía metabólica donde hay enzimas que transforman sustratos en productos y a la vez ese producto es el sustrato de otra enzima, vamos a verlo más o menos en detalle, pero esas enzimas, como es una vía de síntesis, van a requerir energía para poder llevar a cabo esa reacción. Esa energía es la que es proporcionada por el ATP. En el ciclo de Calvin se produce la incorporación o fijación, se denomina también, del dióxido de carbono para formar como producto final la glucosa, que es la materia orgánica. Recuerden, vuelvo para atrás, la ecuación general de la fotosíntesis, partíamos de dióxido de carbono y agua, pero el agua se incorpora en la etapa lumínica, el dióxido de carbono en la etapa bioquímica, y el resultado del proceso
es la producción de materia orgánica, glucosa, en la etapa bioquímica, y el oxígeno que va a ir a la atmósfera en la etapa lumínica. Vamos a ver en detalle ahora entonces la etapa lumínica y luego la etapa bioquímica. Esta diapositiva está representando la energía lumínica, ¿sí? La radiación solar, en este esquema de acá a la izquierda, donde se observan todas las longitudes de onda de las ondas electromagnéticas que, digamos, que son emanadas por el Sol. De todas esas ondas electromagnéticas, el espectro de luz visible corresponde a este pedacito chiquito que está por acá, que va en longitudes de onda desde los 400 aproximadamente hasta los 700 nanómetros. ¿Qué significa esto? Que este es el espectro que llamamos visible, fíjense que tiene los colores del arco iris, es el que podemos ver. Entonces, en los organismos fotosintéticos tenemos moléculas denominadas pigmentos que son capaces de absorber estas ondas electromagnéticas que poseen distinta longitud de onda. En este gráfico de acá arriba estamos representando en el eje Y la absorción, el pico de absorción en función de la longitud de onda. En negro se grafica la clorofila A y B, fíjense que la A es la que está con línea llena y la B con línea de puntos, que tiene dos picos de absorción alrededor de los 400, 450 nanómetros, y luego a los 650 en adelante, 680, 700 nanómetros. Esto corresponde con el espectro de luces que están acá arriba. La luz puede, cuando impacta sobre un objeto, puede ser absorbida, reflejada, o que esa luz pase de largo, es decir, que atraviese el objeto. El color que nosotros vemos de los objetos tiene que ver con la luz que es reflejada o que atraviesa el objeto, mientras que la luz absorbida es la que justamente no vemos. Entonces, la clorofila absorbe las longitudes de onda que se relacionan con los colores azules, ¿sí? Pero no el verde, por eso vemos a las plantas de color verde. Fíjense que acá no está el pico de clorofila. Y después tenemos otro pico que corresponde con las ondas de color rojo. En el medio hay una serie de pigmentos accesorios como los carotenos, ¿sí? Las ficocianinas, ficoeritrinas, que son pigmentos accesorios que pueden absorber energía lumínica de otra longitud de onda. Y en total, tanto el pigmento principal, que es la clorofila, como los accesorios, van a lograr poder absorber longitudes de onda diferentes y hacer más eficiente el proceso de fotosíntesis. En el esquemita de acá abajo tenemos dibujada la molécula de clorofila, que tiene una parte que corresponde a una cola hidrocarbonada, que es la que va a estar anclada en la membrana del tilacoide. Acuérdense que las membranas están formadas por fosfolípidos y necesitan, para que algo esté anclado, que sea hidrofóbico. Esta colita es la que va a estar anclada. Y esta parte de acá es la que va a reaccionar con la luz, y al captar la energía, los electrones de acá van a moverse. Es decir, que todas estas estructuras formadas por anillos van a hacer que los electrones se muevan hasta que logre saltar por la energía recibida a un nivel energético superior. Es decir, que la clorofila, cuando recibe la luz, los electrones se empiezan a mover, eso se llama excitación del electrón, y esos electrones saltan a un nivel energético superior, a una órbita superior. Ahora vamos a ver en las diapositivas que sigue cómo es este proceso. Esto representa lo que ocurre durante la etapa lumínica. Esto que ustedes ven acá sería como que estuviera representado en el eje Y el nivel energético, ¿sí? Y en el eje
X el curso de esta reacción. Esto que ven acá es lo que denominamos fotosistema. El fotosistema está formado por el conjunto de pigmentos, ya sea la clorofila o los pigmentos accesorios, que son los que van a captar la energía lumínica, y un conjunto de moléculas capaces de realizar el transporte de electrones. A la izquierda tenemos ubicado el fotosistema 2, formado por este conjunto de pigmentos y por estos transportadores de electrones. Y a la derecha tenemos ubicado el fotosistema 1, formado por este conjunto de pigmentos y estas moléculas transportadoras de electrones. Entonces, cuando incide la luz sobre los fotosistemas, incide en forma simultánea sobre los pigmentos del fotosistema 2 y sobre los pigmentos del fotosistema 1. Yo voy a explicar primero uno de los fotosistemas, pero ustedes tengan en cuenta que la incidencia de la luz, o sea, la captación de la energía lumínica, es en forma simultánea en ambos pigmentos, en ambos conjuntos de pigmentos de cada fotosistema, como está indicado acá. Es decir, esto y esto ocurren al mismo tiempo. Entonces, cuando el fotosistema 2 capta la energía lumínica, se produce la excitación de los electrones de la clorofila que saltan a un nivel energético superior. Acá está representado este salto, ¿por qué? Porque esta molécula que está acá arriba, está dibujada acá arriba justamente porque lo que dibuja este esquema es el nivel de energía de las moléculas. Toda molécula que está dibujada más arriba significa que tiene mayor nivel energético. Entonces, acá, al recibir energía, los electrones saltan a una molécula de mayor nivel energético. Y empieza el transporte de electrones entre estas moléculas que son citocromos, que permiten el transporte de electrones de uno a otro. Hasta que el último aceptor de electrones del fotosistema 2 es el propio fotosistema 1, que ya había recibido la energía lumínica y ya se había producido la excitación del electrón. Es decir, que si yo empiezo a relatarlo desde acá, cuando incide la luz, en el fotosistema 1 se produce la excitación de los electrones de la clorofila del fotosistema 1 que saltan a un nivel energético superior. Es recibido por esta molécula que a la vez pasa sus electrones a esta y a esta. Y fíjense que el último aceptor de electrones del fotosistema 1 es el NADP, la coenzima NADP oxidada, que al recibir estos electrones pasa a formar el NADP en estado reducido. Es decir, que el NADP se reduce, el NADP más es el último aceptor de electrones del fotosistema 1, que al recibir esos electrones se reduce a NADPH, perdón. Entonces, fíjense que si la luz incide en ambos fotosistemas y cada fotosistema pierde un electrón porque va a un nivel energético superior, se quedarían sin electrones. En el caso del fotosistema 1 no hay problema porque este electrón que empieza a circular por acá y que termina en el NADP en estado reducido, es repuesto por el electrón que proviene de esta cadena de transporte de electrones del fotosistema 2. Pero ¿qué pasa con el fotosistema 2? ¿Qué pasa con estos electrones? Si bien estos terminan acá, este se quedaría sin electrones. Entonces lo que ocurre es un proceso denominado fotólisis, es decir, ruptura de la molécula de agua. Cuando la molécula de agua es impactada por la energía lumínica, se parte generando, por un lado, oxígeno, por otro lado, protones, y por otro lado, electrones. Los electrones que pertenecen al hidrógeno de la molécula de agua son los que reponen los electrones que han sido excitados y saltaron a un nivel energético superior. Entonces, repitiendo, cuando incide la energía lumínica y es captada por los pigmentos del fotosistema 2 y fotosistema 1, se produce el salto de los electrones de esos pigmentos a un nivel energético superior, que está representado acá y acá.
Esto ocurre en forma simultánea. Y empieza el proceso de transporte de electrones. En el caso del fotosistema 1, el último aceptor de electrones es el NADP oxidado, que al aceptarlo se reduce formando NADPH. En el caso del electrón del fotosistema 2, termina reponiendo esos electrones que saltaron del fotosistema 1. Para reponer los electrones del fotosistema 2 es que se produce la fotólisis del agua, rompiendo la molécula de agua en oxígeno, hidrógeno y electrones, y estos electrones reponen acá los electrones perdidos. Ahora, fíjense que en la cadena de transporte de electrones pertenecientes al fotosistema 2 aparece esto que dice que se forma ATP. Bueno, ¿cómo es que se puede formar ATP? Tengamos en cuenta este gráfico que va para abajo, está indicando que en este transporte de electrones, las moléculas del inicio tienen mayor energía química que las del final. Por lo tanto, cuando los electrones van transitando de una molécula a otra, se produce una disipación, una eliminación de energía. Y esa energía es la que es utilizada para fabricar ATP. ¿Cómo? De esta manera. En este gráfico está representado la bicapa de fosfolípidos que corresponde a la membrana del tilacoide. Recuerden el esquema que vimos al principio. De un lado de esa membrana teníamos el espacio intratilacoideo, el espacio que está dentro del tilacoide, el lumen del tilacoide, y por fuera teníamos el estroma. Acá están representados con una esfera violeta grande canales de protones, ¿sí? Y transportadores de electrones, estas esferitas que están acá en celeste. Entonces, me queda este último integrante de este sistema, que es una bomba ATP sintetasa. Esto es lo que constituye la hipótesis quimiosmótica de Mitchell y funciona de la misma manera que en respiración celular. Entonces, cuando incide la luz en ambos fotosistemas, esto que está representado acá en violeta serían los fotosistemas, fíjense los pigmentos, ¿sí?, que están acá en verde. Cuando la luz es captada, se produce el salto del electrón y se produce el transporte de electrones representado por las esferitas celestes, de un nivel energético mayor a un nivel energético menor, en ambos casos. Eso significa que se disipa energía y esa energía es utilizada para transportar forzadamente protones desde el estroma hacia el espacio intratilacoideo. Acá está en forma simplificada representado este transporte de electrones por esta flecha, este transporte de protones por esta flecha gris. Está representando el ingreso de los protones desde el estroma hacia el espacio intratilacoideo. Esto genera que se acumulen estos protones en el espacio intratilacoideo, generando un pH ácido. Acuérdense que el pH ácido se da cuando aumenta la concentración de protones, y esos protones ahora quedan en mayor proporción adentro del tilacoide que en el estroma. Por lo tanto, espontáneamente tienden a volver hacia el estroma. Pero ¿qué pasa? La membrana del tilacoide es impermeable a estos protones, es decir, que los protones no pueden regresar por cualquier lado. Van a regresar por esta bomba ATP sintetasa. Recuerden que las bombas están formadas por un conjunto de proteínas que tienen una parte que está anclada en la membrana y que funciona como canal de protones, y una parte globular que funciona como enzima ATP sintetasa. Es decir, que por cada protón que atraviese esta bomba desde el interior del tilacoide y regrese al estroma, se va a estar formando una molécula de ATP. Por otro lado, acá está representada la cadena de transporte de electrones. Recuerden que el último aceptor de electrones del fotosistema 1 era el NADP oxidado, que al recibirlo se reduce. Y por último está representado acá la fotólisis del agua, que al incidir la luz se rompe en
protones por un lado, oxígeno por otro lado y electrones por otro. Los electrones van a la cadena y el oxígeno se elimina a la atmósfera. Entonces estamos viendo acá cómo la molécula de agua participa en la etapa lumínica o fotodependiente, porque justamente es rota por acción de la luz, y a partir de ahí se produce la liberación de oxígeno. Es decir, que el oxígeno que encontramos en la atmósfera proviene de la molécula de agua. En esta diapositiva vamos a ver qué pasa en la etapa bioquímica. La etapa bioquímica o ciclo de Calvin puede ocurrir tanto en presencia como en ausencia de luz. Es independiente de la luz para que pueda ocurrir, pero sí necesita que previamente se formen los productos de la etapa lumínica. Recuerden que los productos de la etapa lumínica que van a ser utilizados en el ciclo de Calvin son el ATP y el NADP en estado reducido. En el ciclo de Calvin se produce la incorporación del dióxido de carbono. A la incorporación de dióxido de carbono se lo denomina fijación del dióxido de carbono, porque recuerden que lo que nos interesa formar es la molécula de glucosa. Entonces, la glucosa estaba formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. El carbono y el oxígeno de la glucosa van a ser aportados por el dióxido de carbono. Por lo tanto, como la glucosa tiene 6 carbonos, vamos a necesitar la incorporación de 6 moléculas de dióxido de carbono. Es decir, que este ciclo va a tener que dar varias vueltas porque se va incorporando un dióxido de carbono por vez. ¿Qué significa que se incorpora? Se incorpora a una molécula que se llama ribulosa 1,5-difosfato. Es una molécula formada por 5 carbonos que al incorporar el dióxido de carbono genera una molécula de 6 carbonos que es muy inestable y rápidamente se rompen 2 moléculas de 3 carbonos cada una. Este ciclo muestra los compuestos intermediarios acá en celeste y es un ciclo porque esta molécula, por acción de una enzima, va a ser transformada en esta otra y así sucesivamente. Es un proceso de síntesis. Recuerden que la fotosíntesis es un proceso anabólico y endergónico, un proceso de síntesis porque estamos incorporando moléculas sencillas para fabricar moléculas más complejas. Como todo proceso de síntesis, requiere energía. Y la energía útil para los seres vivos es la energía química. En este caso, para que este ciclo pueda ocurrir, necesitamos de ATP. Ese ATP es el que se formó en la etapa lumínica. Entonces, fíjense cómo en este paso y en este otro paso se requiere ATP. Estas reacciones químicas requieren de ATP para que puedan ocurrir, porque el ciclo de Calvin es un ciclo anabólico. Por otro lado, hay enzimas que necesitan de esta coenzima, el NADP reducido, ¿sí?, para poder llevar a cabo esta reacción química. Por lo tanto, tanto el ATP como el NADP en estado reducido, que son los productos de la etapa lumínica, son requeridos por el ciclo de Calvin para que éste pueda llevarse a cabo. Es un proceso de síntesis que necesita del aporte de ATP y en este caso de una coenzima en estado reducido que es el NADPH. En esta diapositiva tenemos representado un cloroplasto, donde están representadas las reacciones pertenecientes a la etapa fotodependiente o lumínica y el ciclo de Calvin o etapa bioquímica. Fíjense que está representado que en la etapa lumínica es donde se incorpora la molécula de agua y se libera el oxígeno a la atmósfera, por lo tanto es importante que recordemos que el oxígeno que se libera a la atmósfera proviene de la molécula de agua, de la ruptura de la molécula de agua. Se lleva a cabo la transformación de energía lumínica en química.
eso queda almacenado transitoriamente en la molécula de ATP, esa energía química queda transitoriamente almacenada en la molécula de ATP, que luego entregará esa energía en el ciclo de Calvin para que pueda formarse la glucosa. Es decir, que la transformación de energía lumínica en química termina con la energía química almacenada en las uniones de los carbonos que forman la molécula de glucosa. Es decir, que la molécula de glucosa es la molécula rica en energía química que logran fabricar los organismos autótrofos. Están fabricando su propio alimento, pero con esto no alcanza. Van a tener que degradar ese alimento mediante respiración celular para poder extraer esa energía química y poder utilizarla para todos sus trabajos. Es decir, que los organismos autótrofos fotosintéticos realizan fotosíntesis para poder fabricar su propio alimento. Sería equivalente a lo que hacen los organismos heterótrofos cuando incorporan su alimento. Ahora, ese alimento necesita ser degradado mediante respiración celular para poder extraer la energía química que está almacenada en esos enlaces, que es la energía útil para que todos los seres vivos puedan llevar a cabo todos sus trabajos. La glucosa que está en exceso en los organismos vegetales se almacena en este polisacárido denominado almidón. La glucosa también puede formar otro polisacárido importante con función estructural, que es la celulosa. Recuerden que la pared celular de las células vegetales está formada por celulosa. Y también, a partir de esa glucosa, se pueden formar otros compuestos orgánicos, como lípidos o proteínas. Esta última diapositiva pretende relacionar los procesos de fotosíntesis y respiración celular, como yo ya lo he hecho durante el relato de esta teórica. Fíjense que acá está representado la importancia de los organismos fotosintéticos, autótrofos o productores en el ecosistema, porque son los que logran fabricar a partir de materia inorgánica la materia orgánica, son los únicos seres vivos capaces de fabricar materia orgánica. ¿Sí? Los organismos fotosintéticos son los únicos que pueden fabricar materia orgánica y, por otro lado, liberar el oxígeno a la atmósfera y mantener esa atmósfera rica en oxígeno, que va a ser requerida por todos los seres vivos, incluso ellos mismos, para poder realizar la respiración celular. Fíjense que en la respiración celular lo que se hace es degradar la materia orgánica, si es respiración celular aeróbica, que es la que rinde más energéticamente, en presencia de oxígeno, es decir, que para la respiración celular se va a requerir esa materia orgánica y se va a requerir el oxígeno atmosférico para poder, mediante la degradación de esa materia orgánica, liberar esa energía que va a ser almacenada transitoriamente en la molécula de ATP y que se utilizará en todos los procesos que las células necesiten energía, ya sea los procesos de síntesis, de transporte de sustancias, de división, etcétera, etcétera. Los productos de la respiración celular son el dióxido de carbono y el agua, lo cual constituye el ciclo de la materia en el ecosistema. Fíjense que la materia cumple un ciclo, ¿sí?, entre los organismos productores y los organismos heterótrofos que se alimentan de otros seres vivos, como también las bacterias, los microorganismos, hongos y bacterias, que van a lograr cerrar este ciclo, ¿sí?, y liberar el dióxido de carbono y el agua a la atmósfera. Y fíjense cómo la energía en realidad fluye en un ecosistema desde los organismos productores hacia los organismos heterótrofos, ¿sí?, y va pasando de un eslabón alimentario a otro, ¿sí?, en esta cadena alimentaria que constituyen la cadena trófica, ¿sí?, de representación de los organismos en el ecosistema. Con esto cerramos la teórica de fotosíntesis y es importante
que traten de mirar la fotosíntesis siempre en relación con la respiración celular. No olvidar nunca que los organismos productores también necesitan hacer respiración celular porque no pueden utilizar directamente la energía lumínica, sino que la transforman en química, queda almacenada en la molécula de glucosa y a partir de ahí vendrán el resto de los procesos de degradación de esa materia orgánica para poder extraer la energía útil.